has dicho que trabajáis a nivel más global, 11 instituciones. ¿Todas hacéis lo mismo? ¿Replicar campos de concentración? Gracias. So students actually should not necessarily focus on the detective work of how to of what picture belongs where and these kind of things. They actually design the final tool. So, and those are all like very unique, dependent on the place. So there is a steep learning curve for them how to interact with actual end users of data science products, because it's a data science project. And to learn all the, let's say, difficulties that are involved in getting a product done under these circumstances. And so there is, data science is a very practical study, and they learn basically everything they need for their future work life in such a project. The whole project with 11 institutions, all institutions actually work with the same digital infrastructure, but not everyone's involved in these tiny sub-projects. But most of the partners are concerned with projects related to the main partners, the memorial partners, Bergen-Belsen and Westerbork. They are involved with the memory, the 11 institutions. They are from different angles. okay. Bueno, dice que las estudiantes no siempre se centran en este trabajo detectivesco, que ellas deciden la herramienta final de su proyecto, que cada herramienta es única de las que crean, pero les enseña a interactuar con los datos, porque es un proyecto de ciencia y de datos, y lo que hacen es conseguir un producto para utilizarlo en este tipo de circunstancias, y que con este tipo de proyectos aprenden lo que necesitan para su futuro. Y de las instituciones de las que hablabas, dice que las 11 instituciones trabajan con la misma infraestructura digital, no todas involucradas en pequeños proyectos como este, pero sí todas relacionadas con este tipo de proyectos de memoria. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por crear una herramienta tan útil. Me gustaría saber si esto se va a seguir ampliando hacia otras zonas de la provincia de Soria, como por ejemplo el Burgo, para que la gente sepa lo que pasó con la Legión Cóndor y todas las barbaridades que hicieron por aquí. Nada más, gracias. So, is it on? Yeah. So in theory, yes, this is possible, and that's the basic idea also of this project should be like a start, and the applications that we develop, especially like the smartphone app, should be extendable to all places in particular. So we also want to include the other places of persecution that we work on within the Memorize project. The reconstruction of Santa Clara, however, is quite unique for this place. But the inclusion of different geographical locations and to narrate stories that tell about persecution, that should be possible for all places. So this, these tools can be, of course, expanded or extended with other places in Spain. Dice que en teoría sí que es posible y que esa sería la idea final, que las aplicaciones deberían ser extensibles, o podrían serlo, a todo el mundo, incluir también otros lugares donde hubo persecución. La reconstrucción de Santa Clara es como más única para este proyecto en concreto, pero que sí que es una idea, ¿no?, incluir diferentes localizaciones geográficas y que debería ser posible hacerlo. Hola, buenas tardes, o buenas noches ya casi.
Muchas gracias, y quería plantearos a todos un poquito en la línea de lo que decís, que es una aplicación de uso general que puede ser usada por casi todo el mundo, pero si tenéis pensado o habéis planteado la posibilidad de que existan variantes por niveles, sobre todo para uso educativo, para su mejor uso en distintos niveles de las enseñanzas, sobre todo pienso en secundarias, incluso primarias en España. Gracias. The project in general has some different ways of inclusion. So we want to offer different modes of the tools that we develop. But the general focus area, or the focus user, is the general public. And some of the themes we are discussing are not ideal for young school children, so to speak. But we provide, or we have a whole education development group within the Memorize project. So one of the partners is particularly concerned in developing educational material, and that should be suitable, of course, for different age groups, for instance. Whereas for an exhibition, it also has to be suitable for instance, for elderly people, and then we talk about other modes of inclusion. And that, just have a look here. So the design, for instance, of this is, for instance, made to make these panels accessible for wheelchairs. So we have very different focuses of including different groups of people. Dice que el proyecto en general tiene diferentes maneras de inclusión y también se incluyen diferentes niveles en las herramientas que se usan, pero que en general es para el público en general, y algunas no son ideales para criaturas pequeñas, pero que sí que tienen un grupo dentro del proyecto, un grupo de personas que desarrollan material escolar y educativo de diferentes edades, o sea, para diferentes edades, e incluidas también personas mayores y otras formas de inclusión. Dice que, por ejemplo, en la imagen que veis, que sería como un modelo de lo que se podría reproducir en Santa Clara para que la gente viera la historia o la reconstrucción, el diseño está hecho accesible para personas que vayan en sillas de ruedas. Just an example, I mean, this is not very inclusive at the moment because we do not provide a Spanish version that needs to be there if it should be exhibited here in Santa Clara. Dice que la idea es que bueno, que ahora mismo no es ni siquiera tan inclusivo porque no está en español. Y esa es la idea, que esté en español para la gente de aquí. Sí, bueno, esto es una de las cosas, ¿no?, que hablábamos con el proyecto, ¿no?, que realmente si quisieras, ¿no?, como que creciera y tal, pues claro, al final también significa mucho trabajo, ¿no? Y como al final sus estudiantes estaban trabajando en inglés, nosotras preparamos todos los textos en español, se los pasamos, pero claro, lo que realmente fue su resultado era en inglés, pero siempre fue el objetivo que todo lo que hiciéramos en el proyecto estuviera en los dos idiomas, ¿no? O sea que también es una cuestión como de tiempo, ¿no? Porque al final unas estudiantes que hacen su trabajo fin de máster pues tienen un tiempo limitado. Pero bueno, los textos en español están. Yo era una pregunta fundamentalmente para Carlos. Es que me ha sorprendido realmente el haber localizado esos planos y la transcripción que habéis hecho de ellos, ¿no? Entonces, me has dicho, yo creo que habíais excavado. Mi pregunta era, ¿cuándo excavasteis? ¿Qué excavasteis? Y luego una segunda, que es todo lo que es la tapia que había, que hay en el lado sur, en lo que antiguamente fue en muralla, que la gente llama muralla, pero no muralla, lógicamente, ¿esa se levantó para el campo de concentración o fue anteriormente cuando se hizo esa valla? Excavamos en el año 2020, cuando se recuperó el espacio Santa Clara, lo que ahora se llama Santa Clara, excavamos en el coro y abrimos algún sondeo fuera porque se iba a hacer un sótano fuera, pero se decidió que igual la idea de hacer sótanos no era la mejor porque empezaron a salir algunas tumbas.
Y luego en la última reforma que ha habido en el parque, que es de 2023 o 2024, ahí ya no hubo excavación, ahí hubo simplemente control. Lo que pasa es que el tiempo me han obligado a cortar completamente toda la parte medieval y toda la parte de arqueología que tenía, donde había un par de fotos de muros. Apareció las cimentaciones de todo el bloque sur, aparecieron, o sea, están allí debajo, simplemente se levantó un poco el terreno encima y afortunadamente los niveles dieron para construir todo el empedrado que hay ahora mismo, está construido encima de algunos restos, pero está muy, muy destruido. Aparte, en alguna otra zanja sí que nos apareció algún muro de alguna de las otras. Y la segunda pregunta es, esto yo no te lo puedo asegurar, pero yo por las fotos que he visto de 1907, los planos de 1868, el topográfico, que es especialmente bueno, el del ejército de 1835, el tramo conservado de muralla es el que hay ahora mismo. Todo lo demás se desmochó. Yo ya no sé cuándo, posiblemente en Durán, porque además es que se ve que hay los baluartes que se construyen son para artillería. Realmente las murallas medievales de Soria para un sistema de artillería no funcionan, por lo cual pregunta a Ángel Celorrio, que es enfermo de esto, que te dará los nombres y detalles de todos los tipos de protecciones que hay delante. Quiero decir, yo creo que se construye en el 18, allí en la foto de 1907 se ve que hay sombras, y que debe haber algo de muro, pero ya no es la muralla tan alta. Y en la foto de 1932, porque la que he enseñado donde la reforma del 18 es del 32, ahí yo creo que se ve claramente que prácticamente no estaba derrumbada. Se me ha pasado comentarlo que, por ejemplo, hay una noticia de 1937, creo que es, que se pide, como los prisioneros son empleados como fuerza de trabajo para obra pública, en 1937 se pide un camión para mover escombros y llevar gravas a Santa Clara. Muy posiblemente lo primero que tuvieran que hacer, esto es opinión, no puedo demostrarlo, muy posiblemente los primeros trabajos que hicieron la gente de Santa Clara fue construirse la propia tapia de su cárcel. Y posiblemente construir los edificios y la remodelación que hemos visto cuando se convierte en prisión, que se amplían y hay los barracones, todo eso muy posiblemente sea su trabajo en primer lugar. Pero esto ya no lo puedo demostrar, habrá que encontrar documentación en el archivo. No sé si te he contestado. Es una pregunta para Blanca. Supongo que en el proceso de remodelación, supongo que lo sabrás, realmente es para el ayuntamiento. En el proceso de remodelación del espacio Santa Clara se pondrán placas informativas para dar fe de que eso fue un sitio con historia, de represión en este caso. Pues dentro del convenio con el Ayuntamiento del Soria Ciudad con Memoria, el campo de concentración siempre ha sido un lugar clave para llevar a cabo allí iniciativas. Desde el primer momento solicitamos que se declarara lugar de memoria el propio campo y hemos hecho un montón de propuestas para... desde que quedaran de alguna forma señalizadas en el suelo al hacer la reforma dónde estaban los edificios y que la gente cuando estuviera allí pudiera tener una idea un poco más clara de qué había pasado ahí a través del propio suelo, hasta lo que sí que hemos conseguido y que está en proceso, que es que el memorial a las víctimas, pero en este caso a las víctimas en general del fascismo en Soria, esté situado en el propio parque de Santa Clara, que este es un proyecto que se está desarrollando ahora, que llevamos desde el año 2000, desde que empezó el convenio, creo, en el año 2020, discutiendo, negociando dónde podría estar ese memorial. Y después de hacer muchísimas propuestas, conseguimos que fuera en Santa Clara y como justo estaban haciendo la reforma del parque, pues es un poco como el momento adecuado para que esa reforma del parque también incluya el memorial.
Y lo que decías específicamente sobre la placa, pues también llevamos mucho tiempo pidiendo que se incluya. Y bueno, de hecho, la reunión a la que se refería Estefan, digamos que está en ese, ¿no? Como en esas diferentes etapas que estamos teniendo, porque bueno, pues pedimos que hubiera una placa fuera, que hubiera una placa dentro, ¿no? Y es verdad que a partir del trabajo que hemos hecho en colaboración con Memorise, proponíamos de hecho que pudiera, de la misma forma, ¿no? que hicieron este panel interactivo en Italia, que quizá podría instalarse también un panel interactivo en Santa Clara, ¿no? Por eso es que ellos han hecho esa propuesta y bueno, pues de la misma forma que ha sucedido, ¿no? con el resto de proyectos, pues será una, ¿no? se ha hecho una primera presentación, ¿no? y bueno, se irá viendo cómo se desarrolla y cómo finalmente fructifica, pero sí, que queremos que haya una, ¿no? que todo el mundo que vaya a Santa Clara conozca la historia, eso desde el primer momento. Es verdad que en el folleto que hay del espacio Santa Clara se cuenta la historia, están las fotografías, pero bueno, al final es un folleto, ¿no? que si alguien entra al espacio, ¿no? y pudiera tener algo más visible, pues eso lo haría también más, ¿no? como más conocido para la gente que va allí, ¿no? Por eso también lo de declararlo lugar de memoria. Pero bueno, como pasa siempre, pues es un proceso largo. En la última reforma, el cimiento para el monumento está. Nos costó que no lo hicieran muy profundo para que no se llevaran unos muros, pero está. Es verdad. Hay una losa de hormigón armado para soportar el monumento. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Si no hay más preguntas, simplemente invitaros mañana a la clausura de la semana, que es también a las 7:30, pero en este caso en el Espacio Cultural Alameda, porque vamos a inaugurar la exposición Rote Spanier, que es como llamaba la Alemania nazi a los españoles que tuvieron que exiliarse a Francia y que a partir de ahí comenzó, bueno, pues su calvario, digamos. Algunos tuvieron que trabajar en Francia, que construir el famoso muro atlántico, bases submarinas, algunos fueron deportados a campos de concentración en diferentes países, otros tuvieron que hacer trabajos forzosos en otros países fuera de Europa incluso. Y bueno, es una exposición que llevamos mucho tiempo queriendo que venga a Soria y para la que hemos hecho un gran esfuerzo. Y bueno, queremos agradecer por un lado porque vamos a tener a Antonio Muñoz Sánchez, que es uno de los dos investigadores y creador de la muestra, que mañana nos contará. También a la propia asociación Ay Carmela, que es la asociación de familiares de estos llamados Rote Spanier, ¿no? que está en Burdeos, la asociación, que de hecho la base submarina de Burdeos, ¿no? fue construida por Rote Spanier y que bueno, esta asociación cede gratuitamente la exposición, pero claro, había que ir a buscarla a Burdeos. Y bueno, creo que se llama SVDCGT, el sindicato de CGT en Soria ha colaborado a que eso sea posible, ¿no? Por esto que os decimos que ha sido un gran esfuerzo. Entonces, bueno, os invitamos porque es muy interesante, no solo la propia exposición, sino poder escuchar a Antonio. Y bueno, se inaugura mañana y estará abierta hasta el 23 de noviembre. Nada, muchas gracias.